nombre es Silvia y en el vídeo de esta semana vamos a terminar de confeccionar la prenda que empezamos la semana pasada, que fue este abrigo de aquí. En el vídeo que hicimos la semana pasada lo que aprendimos fue a dibujar los patrones. Si no lo habéis visto, pues nada, aquí abajo en la cajita de información y por aquí arriba pues os va a salir el link para que podáis ver ese vídeo y podáis dibujar los patrones para confeccionar este abrigo. Lo que hoy vamos a hacer pues es aprender a cortar la tela y luego vamos a coserlo. Ya os dije en el vídeo de la semana pasada que era un patrón muy sencillo, porque lo que hemos hecho ha sido que tenga una manga caída y entonces no vamos a tener que montar las mangas, no vamos a tener que embeber, que quizá eso, si es la primera vez que confeccionas este tipo de prendas, pues te resulta un poco difícil o un poco engorroso. En este caso las mangas son totalmente rectas y el montaje es tremendamente sencillo. En mi caso yo he utilizado un acolchado que se puede comprar por internet, ya os lo enseñé en un haul de telas pasado y os voy a dejar aquí abajo también en la cajita de información el link directo a esta tela, por si acaso pues la queréis comprar igual. Y yo en el interior lo que he hecho ha sido ponerle una coralina para que sea un poquito más gordo, un poco más abrigado, pues porque donde yo vivo hace bastante frío. Pero bueno, si no se lo ponemos pues puede ser perfecto para un abrigo de verano o que no necesitéis una prenda tan abrigada como la que necesitamos nosotras. He puesto un cuello bebé, se cierra con una cremallera y luego lo que he hecho ha sido añadirle bolsillos para que sea un poquito más cómodo. El patrón ya os dije que lo dibujamos en tamaño mini, pero igual que la semana pasada, y hoy os voy a dar todas las indicaciones para que podáis coserlo en tamaño de adulto, porque es un patrón que se puede utilizar indistintamente tanto para niños como para personas adultas. Además, lo bueno que tiene es que es un patrón que es unisex. Si le dais un poquito menos de vuelo de lo que le he dado yo, pues se valdría perfectamente para cualquier niño, porque es una prenda de las que se llevan a lo largo del invierno sin ningún tipo de problema, que si es niño o si es niña. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo, dejadme vuestros deditos arriba, vuestros comentarios por aquí abajo y no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. También os animo a que me sigáis por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Sin más, os dejo con el paso a paso. ¡Adiós! Vamos a empezar a confeccionar nuestro abrigo y para ello cogemos un trozo de tela, lo doblamos con el derecho de la tela hacia adentro y ponemos el papel de patrón encima. Vamos a empezar dibujando o cortando lo que es la parte trasera, la parte de la espalda, que no tiene costura en la parte de atrás. Como veis, he doblado la tela, pero no he hecho coincidir perfectamente el lado con el doblez de la tela, sino que lo he desviado aproximadamente un par de centímetros. Esto se hace para darle un poquito más de vuelo en la espalda y que, bueno, pues la prenda siente mejor. Una vez que lo tengamos así, pues alfilereamos por todo el contorno y cortamos. Podéis cortar a centímetro y medio, aunque yo en mi caso le he dado un margen de costura un poquito más ancho porque quiero probar la prenda antes de cortarla, porque por si acaso queda justa. En la parte de abajo sí dejar un margen de 4 o 5 centímetros para luego poder hacer un dobladillo. Una vez que tengamos la pieza trasera cortada, pues vamos a coger otro trozo de tela, igual lo vamos a doblar sobre sí mismo con el derecho de la tela hacia adentro y utilizaremos esta que ya tenemos cortada como base. En mi caso, como es para una niña, lo voy a cortar exactamente igual. Lo único que he hecho ha sido en la zona de aquí añadir pues un pequeño margen de costura de centímetro o centímetro y medio para luego poder colocar la cremallera, porque en este lado pues sí que tendrá costura. Una vez que tenemos cortadas todas nuestras piezas, pues nada, vamos a hacer coincidir lo que es el trasero con las dos piezas del delantero, hacemos coincidir perfectamente los hombros y pasaremos una costura para unirlos. Cuando ya tenemos cosido nuestro hombro, vamos a coger la manga y con un alfiler vamos a marcar el centro de la misma. Y una vez que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es abrir nuestra pieza, abriendo las costuras, y vamos a hacer coincidir la costura del hombro con la misma marca que tenemos aquí que señalaba el centro de la manga. Lo vamos a sujetar con un alfiler y vamos a coser desde un lado, empezaremos a coser por aquí, luego seguiremos cosiendo aquí abajo para que la manga quede cosida al cuerpo de nuestro abrigo. Y cuando ya la tengamos cosida, lo que vamos a hacer es girar sobre sí mismo el abrigo para dejarlo del revés, haremos coincidir perfectamente esta esquina y vamos a pasar una costura desde el centro hacia un lado de la manga y desde el centro todo hacia abajo para dejar cerrado el cuerpo del abrigo. Recordar que estos mismos pasos los tenéis que dar tanto en la tela exterior como en la tela de forro, de tal forma que tendremos que tener dos abrigos exactamente iguales. Cuando ya lo tengamos cosido, lo que haremos será en la zona aquí de la esquina dar unos pequeños piquetes para que a la hora de girar la prenda pues no haga arrugas raras. A continuación vamos a colocar los bolsillos y para ello lo que he hecho ha sido cortar 4 rectángulos de tela en la tela exterior exactamente iguales, que miden unos 8 centímetros de ancho por unos 14 de largo. El largo de este rectángulo pues tendrá que ser suficiente
suficiente para que la mano entre y salga con facilidad. En mi caso es una prenda para una niña de 3 años y con esta distancia es suficiente, y el ancho, pues una vez que vosotros lo dobléis, tendrá que tener un grosor suficiente para que sea lo que luego se vea en el abrigo. Como mínimo debería de tener un par de centímetros o 3. Aparte de la tela exterior, también he cortado 4 rectángulos que nos formarán lo que es el saco de nuestro bolsillo, y las medidas también dependerán un poquito de la persona. Tenéis que tener en cuenta que la mano tiene que caber en este rectángulo con holgura. Cuando tenemos cortadas las piezas, pues vamos a unirlas entre sí. Cogemos una tela de forro y cogemos una tela exterior. La tela exterior la doblamos sobre sí misma, la encaramos con el derecho de lo que es la tela interior del bolsillo y vamos a pasar un pespunte por este borde de aquí. Una vez que lo tengamos, pues nos tendría que quedar cosido de esta manera, ¿vale? Y luego con el otro trocito de tela lo que vamos a hacer es coger la parte de forro y esta vez sin doblarlo vamos a colocar encarando los derechos de las piezas y pasaremos un pespunte por aquí, de forma que nos tiene que quedar unido de esta manera. Tendremos 2 piezas con esta posición y 2 piezas con esta posición. En la parte exterior del abrigo, con unos alfileres, lo que he hecho ha sido marcar donde quiero que vayan colocados los bolsillos, y después voy a coger la parte esta que teníamos por los 2 lados igual, la voy a colocar tal y como estáis viendo en la imagen, haciendo coincidirlo con el alfiler que tenía y colocando recto, y voy a pasar un pespunte. En mi caso lo que voy a hacer es pasarlo por esta diagonal de aquí, ¿vale? Que la tengo marcada al ser de cuadros, y esta distancia que tenemos aquí es lo que luego se va a ver a la hora de darle la vuelta. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando paséis este pespunte deberéis dejar aproximadamente 1,5 centímetros por este lado y 1,5 centímetros por este lado sin coser, de forma que los lados nos queden levantados. Una vez que tenemos esta costura dada, lo que vamos a hacer es coser la otra parte del bolsillo. Lo primero que tenemos que hacer es medir la distancia que tenemos entre el borde del bolsillo y la puntada que hemos dado, que en mi caso pues es de aproximadamente unos 2 centímetros. Levantaremos esta parte del bolsillo, cogemos la otra parte, la encaramos con el derecho, la alineamos bien con el final del bolsillo anterior, mediremos otra vez y veremos que a 2 centímetros tenemos que pasar una costura para que quede unido, teniendo en cuenta que la misma distancia que hemos dejado sin coser en este lateral y en este lateral la tenemos que respetar también en esta parte. Y una vez cosidas las 2 partes, lo que haremos será dar la vuelta a la prenda, y os he dibujado aquí con un boli cómo deberemos cortarlo. Veis aquí que tengo las 2 costuras que he dado, no se diferencia muy bien, pero deberemos de hacer un corte por mitad de esas 2 costuras y terminarlo como en una especie de triángulo, procurando acercarnos lo máximo posible a lo que son las esquinas de esa costura, pero sin llegar a cortar el hilo. Y una vez que lo hemos cortado, pues meteríamos hacia adentro las 2 partes del bolsillo para colocarlas y que todo quede en su sitio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los 2 piquitos que habíamos hecho aquí queden perfectamente hacia adentro, porque es lo que va a hacer que el bolsillo no gire sobre sí mismo y se salga hacia afuera. Para rematarlo o para que quede asentado en su sitio tenemos 2 opciones. Una vez que esté colocado podemos pasar un pespunte por todo el contorno del bolsillo, aproximadamente como a medio centímetro, y si no queréis que queden costuras vistas, como es mi caso porque ya tengo suficientes rayas, lo que tenéis que hacer es coserlo por dentro. Separar lo que es la tela del abrigo, ¿vale? Colocaríais el bolsillo en su sitio y remataríais el piquito que nos ha quedado, no sé si le veis aquí, que yo le tengo en esta parte de aquí, coseríais el pico para que no se mueva y el bolsillo no se gire. Empezaríamos una costura, pillaríamos ese pico, la aprovecharíamos para cerrar todo lo que es el contorno del bolsillo, y al llegar al otro lado haríamos exactamente lo mismo, remataríamos pisando el otro pico del otro lado, de manera que así el bolsillo quedaría sujeto, colocado en su sitio, y evitaríamos, veis, que nos pasara esto, que las puntas se nos vinieran hacia afuera. Ya tenemos listos los bolsillos y ahora lo que vamos a hacer es colocar la cremallera y luego posteriormente también pondremos el cuello. La cremallera lo que hacemos es girarla para que quede el derecho de la cremallera contra el derecho de abajo, ¿vale? La abrimos y este lado de aquí le vamos a hacer coincidir con el borde del abrigo. Lo vamos a sujetar con alfileres o bien lo vamos a hilvanar en el caso de que os sintáis más segura hilvanándolo. Y con este lado le colocaremos en esta parte de aquí y haremos exactamente lo mismo. Cuando ya tenemos sujetada la cremallera vamos a colocar el cuello. Lo que vamos a hacer es hacer coincidir la mitad del cuello con la mitad de la parte trasera de nuestra prenda y lo vamos a sujetar con un alfiler. Y una vez que la tengamos esto sujeto vamos a ir colocando alfileres de un lado, de la mitad hacia un lado y la de la mitad hacia el otro, teniendo en cuenta que cuando lleguemos a la parte delantera nos quede a la misma distancia de la cremallera por los 2 lados. Y cuando ya lo tengamos todo bien acoplado, pues vamos a colocar el forro. Para ello lo que hacemos es darle la vuelta al abrigo,
lo pondremos con el derecho hacia arriba y vamos a hacer coincidir el derecho de la parte exterior con el derecho del forro. Vamos a ir acoplando poco a poco y poniendo alfileres, primero por la zona de la cremallera, después meteremos el cuello hacia adentro y vamos a ir sujetando también con alfileres toda la zona del contorno del cuello y por último terminaremos acoplando el otro lado de la cremallera también con alfileres. Haremos coincidir la costura del hombro de la parte interior con la de la tela exterior e iremos poniendo alfileres por todo el contorno y una vez que lo tengamos así pues pasaremos un pespunte por el lateral, el cuello y bajaremos hacia abajo. Y cuando ya tengamos dado ese pespunte pues será momento de dar la vuelta al abrigo. Cuando ya esté colocado lo que podemos hacer es pasar un pespunte por los laterales de la cremallera para que quede bien asentada y cuando la subamos no se pille lo que es la parte de forro, y también podemos pasar un pespunte por todo el contorno del cuello y no se gire constantemente la parte del pelito de dentro. Vamos a pasar ahora a rematar las mangas y para ello cogemos el abrigo, le ponemos del revés, ¿veis? Aquí está puesto del revés, cogemos la manga de la tela de forro y la encaramos perfectamente con la manga exterior, la estiramos así tal y como estáis viendo en la imagen y hacemos coincidir estas costuras, las costuras de aquí. Tenemos que tener en cuenta que la manga del forro tiene que ser ligeramente inferior a lo que es la manga exterior para que nos quede bien rematado cuando le demos la vuelta. Una vez que lo tenemos así, lo que hacemos es la tela de forro la doblaremos sobre sí misma y con mucho cuidado vamos a introducir la tela de forro sobre la tela exterior tal y como estáis viendo. Haremos coincidir las dos costuras. Una vez que lo tengamos así lo vamos a sujetar todo por el contorno con alfileres y cuando lo tengamos vamos a pasar un pespunte por todo el contorno. Esto lo tendremos que hacer en las dos mangas. Cuando tengamos cosidas las dos mangas nos deberían de quedar así y ahora es momento de darle la vuelta a la prenda para ver cómo nos va quedando. Recordar que sería conveniente sacar todas las esquinas, sobre todo la de la zona de la cremallera, para que nos quede bien. Cuando ya tengamos todo colocado, pues veis que la manga quedará de esta manera, queda perfectamente rematado y además como el forro era ligeramente más pequeño, pues nos queda este borde por aquí. Una vez que ya tenemos sacadas las esquinas y que las mangas las tenemos rematadas, lo único que nos quedaría por hacer sería ajustar el bajo. Yo en mi caso lo que voy a hacer es un dobladillo hacia adentro en la tela exterior y un dobladillo también hacia adentro en la tela de forro. Una vez que lo tengáis así, lo que podéis hacer es dar una puntada invisible para unir las dos capas de tela y que no os quede separado. Voy a hacer esta última costura de aquí abajo y os enseño el resultado. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis podido confeccionar vuestro abrigo. Seguro que habéis obtenido un resultado muy parecido al mío o incluso muchísimo mejor. Así que nada, os animo a que a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, pues me hagáis llegar vuestras creaciones para que así entre todas podamos obtener inspiración para nuevos proyectos, porque seguro que cada una ve este abrigo de una forma distinta. No olvidéis que la semana que viene os espero con un nuevo vídeo, un nuevo tutorial, así que darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!